En esta ocasión trabajaremos la sede de acompañamiento del ciclo Apertura 2022. El acompañamiento situado como estrategia de mejoramiento de la práctica pedagógica docente. En este caso trabajaremos planeación. El contenido está formado por las fases de contextualización donde veremos antecedentes del PTA, exploración, estructuración, práctica y transferencia, valoración y cierre. El objetivo es reconocer el acompañamiento situado como una estrategia objetiva, intencionada y contextualizada entre pares, tutor-docente, que parte del reconocimiento y la reflexión sobre el mejoramiento de la práctica pedagógica docente. Tenemos un objetivo específico que es identificar las fases del acompañamiento, en este caso la planeación, en los diferentes ambientes de aprendizaje, para promover la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes. En la contextualización, pues tenemos que el programa PTA, desde su creación en el 2012, se ha caracterizado por ser una de las principales estrategias del gobierno para promover una educación de calidad a través de la formación situada de los docentes en servicio. Ha sido reconocida por varias entidades, entre esos la UNESCO en el 2022, que lo seleccionó entre más de 190 experiencias como una de las 10 mejores para el premio Adnan bin Rashid Al Maktoum, que trabaja las prácticas destacables para el mejoramiento de la eficacia de los docentes en todo el mundo. Además, tenemos que en el 2020 tuvimos 3 ciclos donde en cada uno trabajamos una estrategia diferente. Por ejemplo, en el ciclo 1 del 2022 se trabajó la apropiación específica de los principios del acompañamiento de aula. En el ciclo 2 el portafolio, en el ciclo 3 se trabajó el podcast educativo. Asimismo, en el 2021 hubo 4 ciclos, el de apertura sobre retroalimentación, el ciclo 1, acompañamiento situado, en el ciclo 2 vimos la gamificación como una estrategia de enseñanza y en el ciclo 3 los organizadores gráficos. Todo esto dentro de los ambientes de aprendizaje. Para la exploración debemos tener en cuenta que hay unos conceptos muy importantes dentro del programa y que todos los docentes pues, deben tenerlos claros, como es la práctica pedagógica, las sesiones de trabajo situado, lo que es el aula, las comunidades de aprendizaje, la formación de los docentes en ejercicio, lo que es la formación situada, la ruta de formación y acompañamiento pedagógico, el acompañamiento de aula, la transformación de las prácticas pedagógicas y el acompañamiento pedagógico situado. Con todos estos conceptos claros, podemos pasar a la etapa de la estructuración. En esta etapa, nosotros debemos tener en cuenta que el acompañamiento situado tiene 2 ejes principales, que es la formación situada y el acompañamiento en el aula. Esto es un trabajo en cascada donde el tutor recibe del formador y el docente recibe del tutor. La idea fundamental básica es que las prácticas pedagógicas en lenguaje, educación inicial y matemáticas sean llevadas bajo una reflexión pedagógica que implique la transformación de las prácticas, siempre trabajando en comunidades de aprendizaje. El acompañamiento situado tiene unos objetivos, tiene unos principios y tiene unas características que también debemos tener en cuenta para poder comprender el proceso y trabajarlo tanto de un lado como del otro. Sabemos pues que después de esta pandemia, de estos tiempos en que estuvimos lejos los unos de los otros, pues se abrieron varios tipos de acompañamiento. El presencial, que implica la presencia física del tutor en el proceso de formación de los docentes, acompañamiento en aula y los encuentros en comunidades de aprendizaje. Está el virtual o a distancia, modalidad de acompañamiento a distancia y virtual. No es necesario estar allí, hay un tiempo y un espacio que se conjugan para lograr establecer un encuentro. Es perfectamente posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo a través de las TIC y otros recursos. Y está el acompañamiento híbrido, que conjuga la presencialidad con la virtualidad o el encuentro a distancia. ¿Cómo el PTA ha enfrentado los cambios en la estrategia de acompañamiento de aula por un concepto más amplio de ambientes de aprendizaje? En aras de responder esta pregunta, pues
se han hecho algunos ajustes en el programa Todos Aprender debido a las situaciones generadas por la pandemia. Tenemos una práctica pedagógica, que es una acción intencionada, estructurada, reflexiva y contextualizada del saber pedagógico en un sistema educativo particular que busca la formación y el desarrollo integral del ser humano. Tenemos el acompañamiento en el aula, que es una estrategia de formación situada que propende por la interacción entre pares, donde tutor como par y acompañante apoya al docente en la identificación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento en sus prácticas pedagógicas que se manifiestan en su escenario de trabajo. Asimismo, tenemos la formación situada. Esta acción se espera que las prácticas de aula de los docentes acompañados por los tutores del PTA trasciendan de un espacio de trabajo a una situación de aprendizaje, en el cual se fortalecen sus competencias profesionales o conocimiento didáctico del contenido y se transforman los ambientes de aprendizaje de los estudiantes. La práctica pedagógica o el saber docente debe estar siempre enmarcado dentro de una reflexión que responderá varias preguntas, entre esas, por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias de la práctica pedagógica? ¿Por qué se debe resignificar la práctica pedagógica? ¿Cómo debería ser mi práctica como docente? ¿En qué nivel se encuentra mi práctica docente actualmente? Entre otras. La formación situada también impulsa el desarrollo profesional de los docentes desde la CDA. El docente resignifica su práctica al analizar rigurosamente la problemática que enfrenta. ¿Sí? Las prácticas de aula trascienden de un espacio de trabajo a una situación de aprendizaje, entre otros aspectos importantes. La formación situada se configura como el centro del mejoramiento de las prácticas pedagógicas docentes e implica desarrollar las capacidades, trabajar en situaciones auténticas de los estudiantes, leer el contexto, reconocer los ambientes de aprendizaje, reconocer los insumos, entre otros aspectos también muy importantes. Bueno, el acompañamiento de aula es una estrategia privilegiada que propende por la interacción entre pares, donde tutor como par y acompañante externo de la práctica puede ayudarle al docente a identificar oportunidades de mejoramiento hacia la transformación de las prácticas de aula. Esta interacción permite generar procesos de evaluación formativa a través del reconocimiento de las estrategias, acciones y actividades que garanticen el mejoramiento de los aprendizajes en lenguaje y matemáticas de los estudiantes que de transición al quinto y que forman parte de establecimientos educativos focalizados por el programa Todos a Aprender. Bueno, entonces las etapas del acompañamiento en diferentes ambientes de aprendizaje son 3. La planeación o planificación de la práctica, la etapa 2, desarrollo y observación de la práctica, y la etapa 3, retroalimentación o diálogo pedagógico. Nosotros nos vamos a concentrar en la etapa 1, que es la planificación o planeación de la práctica. En la etapa 1 de planificación o planeación, vamos a encontrar que aquí es donde debemos preparar las clases, las guías de aprendizaje y los materiales educativos u otras configuraciones didácticas. Esto se centra en los referentes de calidad, conocimiento y didáctica de los aprendizajes y de la estructura de la disciplina, a partir de condiciones y las necesidades de los estudiantes, el horizonte institucional, la gestión pedagógica y curricular del PEI y de lo establecido en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, en las modalidades presencial, mediadas por las tecnologías de la información y comunicación o en alternancia. Entonces, en la planeación de las prácticas pedagógicas, la consideración de diferentes estrategias, como la integración de las áreas, los proyectos pedagógicos, las unidades didácticas integradas, las secuencias didácticas y el uso pedagógico de los materiales del programa Todos Aprender, entre otros, favorecen el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Bueno, continuando con la fase 4, la de práctica y transferencia, recordamos que las etapas del acompañamiento, planeación, observación de la práctica, retroalimentación y diálogo pedagógico, pero nosotros seguimos hablando de la planeación. Bueno, aquí les presentamos lo que llamamos el ciclo para proyectar la práctica. Es un círculo que está dividido en sus 4 cuadrantes. Tenemos para quiénes, qué se quiere fortalecer, para qué se quiere fortalecer y cómo se puede fortalecer la práctica, ¿no? Entonces, ¿para quiénes? Los niños, las niñas, sus familias, las comunidades. ¿Qué es lo que queremos fortalecer? Por ejemplo, los saberes, las prácticas, usos, costumbres.
¿Para qué se quiere fortalecer? Para el bienestar de los niños y las niñas y sus familias. ¿Cómo se puede fortalecer? Bueno, a través de pedagogías y metodologías propias, de estrategias y herramientas propias, ambientes pedagógicos, a través de saberes, prácticas, usos y costumbres, entre otros. Bueno, ahora ya estamos observando lo que es el anexo 8, la rúbrica para el acompañamiento situado presencial. En la etapa 1, pues planeación o planificación de la práctica. Entonces, miramos detenidamente y observamos que hay una instrucción que dice, por favor, diligenciar el instrumento antes del acompañamiento en el aula. La información sobre esta etapa puede ser diligenciada por el docente y por el tutor. Marque con una X según corresponda. Entonces, ahí están las áreas de matemática, lenguaje, el trabajo en transición, los grados, si estamos trabajando con varios grados, es decir, multigrado, y la fecha del acompañamiento. Además nos dice que nos aseguremos de marcar con una X en la casilla correspondiente de acuerdo a los siguientes criterios. Entonces habrá un criterio, vamos a ver en la próxima diapositiva dónde colocamos esas X. Entonces dice completamente en desacuerdo, algo en desacuerdo, algo de acuerdo, completamente de acuerdo. Son los criterios. Entonces aquí tenemos en esta tabla los criterios, ¿verdad? La afirmación y los niveles. Regresemos un momento. Nos damos cuenta que esos son los criterios de evaluación, ¿verdad? Entonces tenemos conocimiento de sus estudiantes. Es decir, la planificación está diseñada teniendo en cuenta las características e intereses de los niños. Entonces podemos observar que la planeación es un proyecto formativo que amerita permisividad y facultades para distinguir unos rumbos sobre las acciones o experiencias planteadas, con el propósito de dar respuesta pertinente a los intereses, inquietudes, propuestas y necesidades de las niñas y los niños y las familias. Cada uno de los niños y niñas con que se trabaja son únicos, por lo tanto tienen un ritmo distinto, diferentes formas o estilos de aprendizaje que se deben tener en cuenta en el desarrollo de la planeación. Al momento de planear, los docentes deben tener presentes el tipo de experiencia, las diversas clases de recursos, el tiempo que se requiere y todos aquellos aspectos que son relevantes a la hora de planear y alcanzar los resultados. Por lo tanto, las planeaciones pedagógicas, aparte de llevar una secuencia, un orden, también dejan ver una profunda reflexión frente a la eficacia en el desarrollo formativo, donde los pequeños van alcanzando capacidades, actitudes en diferentes áreas como lo cognitivo, la parte motora, lo artístico, lo socioafectivo y lo comunicativo. Bueno, a manera de ejemplo, aquí tenemos unos elementos, unas acciones y unas preguntas orientadoras. Por ejemplo, ¿para quiénes? Que es lo que nos preocupa en este momento. ¿A quién está dirigida la planeación? Bueno, se debe identificar el grupo de niñas, niños y familias a quienes van dirigidas las acciones, teniendo en cuenta sus intereses, posibilidades y capacidades. Dentro de las preguntas orientadoras que podemos tener en cuenta podría ser qué les gusta hacer a las niñas, los niños y sus familias, a qué juegan las niñas y los niños, qué les interesa, van a participar las niñas y los niños de diversas edades. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Regresando aquí a la tabla, vamos a los objetivos de la clase. La planeación se relaciona de forma explícita con los referentes de calidad del plan de área y aula y tiene en cuenta los aprendizajes esperados descritos en dichos referentes. Recuerden, estándares básicos, derechos básicos de aprendizaje, mallas de aprendizaje, entre otros. Vamos a ver. Es importante que tengamos en cuenta los fundamentos legales y conceptuales, claro, como los fines de la educación, el PEI, el currículo, el plan de estudios, los referentes, que son los lineamientos y los estándares. ¿Qué son los lineamientos? Bueno, son las orientaciones y criterios nacionales sobre currículo, función de áreas, nuevos enfoques para comprender y enseñar, el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los proyectos educativos institucionales. Ahora, ¿qué son los estándares? Bueno, criterios claros y públicos que permiten juzgar si un estudiante, institución o el sistema en sí mismo cumple con unas expectativas comunes de calidad.
Expresa lo básico que se espera que aprendan todos los niños, niñas y jóvenes en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la educación básica y media. Entonces, tenemos el libro de los estándares. En este caso tenemos el ejemplo de un estándar para lenguaje. Sabemos que van de grados primero a tercero, que encontramos un factor, un enunciado identificador y los subprocesos. También tenemos los derechos básicos de aprendizaje que vienen por grado y vienen numerados y se trabajan de acuerdo a la evolución, a los niveles de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje que tenga el docente sobre su clase. Bueno, ahora en cuanto al uso de materiales, miremos si en las actividades planeadas se refleja el uso de los materiales propuestos por el programa Todos Aprender para el logro de los objetivos de aprendizaje de la clase. Los materiales del programa Todos Aprender pues son el material PRES de matemática que vemos acá en esta parte, la parte inferior derecha, ¿verdad? Donde encontramos todas las carátulas de los materiales de matemáticas. En la parte superior derecha pues tenemos unos ejemplos del material de lenguaje entre textos y en la parte izquierda, que ocupa la mitad de la diapositiva, el material Aprendamos Todos a Leer para los niños de transición primero y segundo. Dentro de la planeación se consideran otros materiales o recursos adicionales a los propuestos por el programa Todos Aprender. Bueno, recuerden que también, además de los materiales impresos propios que salieron algunos años atrás, tenemos Escuela Nueva y Nivelemos. Los externos, pues el proyecto C de Matemáticas de la editorial S&M y las competencias comunicativas del grupo editorial Educar. Hay materiales virtuales externos como Galileo, entre otros. En la planeación se proponen actividades que evidencian el conocimiento didáctico de los contenidos para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes en lenguaje o matemáticas, de acuerdo con los lineamientos del programa Todos Aprender. Bueno, entonces sabemos que el conocimiento didáctico del contenido implica un conjunto de saberes que permite al profesorado trasladar a la enseñanza el contenido de un determinado tópico. Esto es, hacer la transposición didáctica del conocimiento especializado de un tema al conocimiento escolar objeto de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, el conocimiento didáctico se entrelaza entre el contenido y pedagogía para organizar y llevar a cabo la enseñanza de forma adecuada mediante el uso de estrategias, técnicas y recursos didácticos que toman en cuenta las habilidades, las capacidades, las destrezas y las características del estudiantado. Aquí podemos observar una gráfica donde el conocimiento didáctico del contenido es el entrelazar, ¿verdad?, del conocimiento didáctico, del conocimiento del tema y del conocimiento del contexto. Esto de acuerdo al modelo integrador del conocimiento didáctico del contenido de Guest y Newsom. Continuando con las actividades de aprendizaje, tenemos que en la planeación se ponen diversas actividades de interacción entre los estudiantes, trabajo independiente, en parejas o cooperativo. Recordamos que el trabajo cooperativo, según Chaus y otros, 2004, tiene unas características primordiales y que lo diferencian del trabajo en equipo. Un grupo de estudiantes que aprende de manera cooperativa se caracteriza porque busca propagar el aprendizaje de todos sus integrantes, de tal forma que cada persona se esfuerza por dar lo mejor y obtener buenos resultados de manera individual para que favorezcan el resultado grupal. Todos son responsables de alcanzar la meta. Los miembros hacen un trabajo colectivo donde se ayudan, se explican, comparten, colaboran. En un equipo que trabaje de manera cooperativa se ejercen las competencias ciudadanas al escuchar al otro y considerar los puntos de vista de los demás. Buscan resolver los problemas de manera pacífica. La evaluación de su trabajo es constante con la finalidad de cada vez ser mejores. Los grupos de aprendizaje cooperativo tienen la tarea de constatar que cada uno aprenda el material que se le asigna y fijarse que todos los integrantes lo hayan aprendido. Aquí vemos un cuadro donde tenemos los diferentes roles, la misión y de acuerdo al número de personas que integran el grupo,
pues tocará dividirse algunas de esas funciones o esos roles. Otros ejemplos de roles para trabajar aprendizaje cooperativo en el aula son supervisor del tono de voz, supervisor del ruido, supervisor de los turnos y otros roles relativos a los recursos. Este tipo de roles dentro del trabajo cooperativo sirven para la conformación de equipos. También tenemos encargado de explicar ideas o procedimientos, encargado de llevar registro, encargado de fomentar la participación, el observador, el orientador, el encargado de ofrecer apoyo, el encargado de aclarar. Todos estos roles dentro del trabajo cooperativo sirven para el funcionamiento del equipo. Bueno, continuando ahora con la parte de la gestión en el aula, en la planeación se evidencia el manejo de los procedimientos de clase, rutinas, grupos cooperativos, entrega de materiales, entre otros. Es muy importante saber cuáles son esas estrategias que establecen rutinas generales a lo largo del día. Recuerden que podemos establecer rutinas al inicio, durante la clase y al final. Hoy vamos a ver algunas muy sencillas que pueden ayudarnos dentro de nuestro trabajo en el aula y sobre todo que queden plasmadas en la planeación. Las rutinas son concebidas como un ejercicio que ayuda a organizar las acciones cotidianas de una manera intencionada y sistemática, que se desarrollan con los estudiantes en las aulas y que apoyan el desarrollo, consistente en algunos aspectos básicos, además de establecer acuerdos de convivencia. Rutinas para el inicio del día. Reciba a sus estudiantes en la puerta y salúdelos por su nombre con una sonrisa. Diga a los estudiantes algo positivo sobre ellos mismos y sobre las grandes expectativas que usted tiene acerca de su trabajo y aprendizaje. Genere rituales de inicio del día como estiramiento físico, dar un corto paseo, entre otros. Inicie el día con música que permite conectar a los estudiantes con contenidos disciplinares que se integran en el día o en los proyectos de la semana. Tenemos rutinas generales para apertura y de temporalidad. Por ejemplo, ubica a los estudiantes en el día, mes y momento del año. Escriba esta información en la parte inicial del tablero. Para ubicar a los estudiantes, mantenga en su salón de clase un calendario. Recuerde el horario del día y lo que los estudiantes requieren en cada momento. Para esto es necesario mantener un horario dentro del salón de clases. En este espacio de calendario y horario se pueden asignar rutinas de actividades para cada día. Por ejemplo, el personaje de la semana, hacer la fecha de una manera nueva usando materiales diferentes como monedas, reloj con materiales reciclables, actividades diarias con las letras del abecedario, actividades de personajes y su frase. Además, la temperatura y el tiempo del día. Para el horario de la semana y el calendario se pueden utilizar ideas como las que se muestran en las imágenes. Entonces podemos tener horarios, calendarios, de acuerdo a los intereses de los niños y su creatividad. Tenemos una estrategia para establecer rutinas para el cierre del día. Al cerrar el día, recuerde a los estudiantes las actividades y las clases que les esperan al día siguiente. Recuerde las tareas o asignaciones que es necesario recordar para el día siguiente y asegure que lleven todo lo necesario para llevarlas a cabo en casa. Despida a sus estudiantes a la puerta por su nombre con una sonrisa y manifiésteles que los espera mañana. Aquí tenemos una imagen en nuestro salón de clase. Hay algunas reglas o aspectos de convivencia, una frase, venimos a aprender, entre otras. Entonces, estas rutinas de clase, hay unas rutinas que se pueden utilizar dentro de la clase y que nos ayudan a mejorar las actividades realizadas. Y esto debe estar incluido desde la planeación. Continuando con la gestión de aula, en la planeación se evidencia una estructura clara de la clase acorde a la edad e intereses de los niños y niñas y se registran actividades que promuevan altas expectativas por el aprendizaje. Entonces, recuerden que los aspectos físicos, en este caso vamos a poner un ejemplo de una investigación que hicieron Castro y Morales y la publicaron pues en la página que está descrita a continuación. Entonces, los aspectos físicos en esta escuela fueron valorados como de suma importancia por los niños y las niñas. No obstante, algunos de ellos no dependen únicamente del personal docente. Sin embargo,
este sí tiene injerencia en la ambientación, los materiales, el aseo del aula y la distribución espacial, lo que implica que el grupo docente tiene la responsabilidad en cuanto a la selección, organización y aplicación de acciones que serían más exitosas en la medida que participen los niños, las niñas y sus familias, como por ejemplo las relacionadas con la decoración o ambientación, los materiales y la distribución del espacio físico, todo lo cual debe estar en coherencia con las necesidades e intereses del estudiantado. En cuanto a la distribución espacial, se sugiere cambiar cada cierto tiempo la dinámica y el orden de las clases, a fin de no caer en la monotonía de las aulas tradicionalistas. Permitir a la niñez espacios para la socialización y, mejor aún, para compartir los aprendizajes y vivencias durante el desarrollo de los temas o contenidos de la clase. Para la parte de evaluación formativa, en la planeación se evidencian mecanismos de evaluación formativa para el logro de los aprendizajes planteados. Bueno, lo más importante es saber qué se entiende por evaluación formativa. El término fue introducido por Scriven en 1967 para referirse a aquellos procedimientos llevados a cabo por los maestros para adaptar los procesos didácticos a los progresos y necesidades de sus estudiantes. La evaluación formativa se entiende como aquella evaluación que se realiza durante el proceso de aprendizaje y tiene relación directa con la intención y el desarrollo de la propuesta de enseñanza. Si un estudiante no aprende, no es solamente debido a que no estudia o a que no tiene las capacidades mínimas, sino que también puede ser motivado por las actividades que se le proponen. ¿Cuáles son esas funciones de la evaluación formativa? Bueno, regular el proceso de enseñanza-aprendizaje para posibilitar que los medios de formación respondan a las características de los estudiantes. Comprender los funcionamientos de los estudiantes frente a las tareas que se proponen. Centrar la reflexión más en el por qué no aprenden que en el qué no aprendió, para buscar alternativas que le ayuden a superar esa dificultad. Identificar qué les ayuda a aprender para reforzar ese aprendizaje y cualificar la práctica de enseñanza. La evaluación formativa tiene unas características, ¿no? No las vamos a describir aquí, pero las vamos a enunciar. Debe ser participativa, clara, utiliza diferentes instrumentos, contextualizada, se articula con lo enseñado, empodera a los estudiantes y es formativa por naturaleza. Bueno, entonces para meditar, ¿qué tan formativa es nuestra evaluación en clase? ¿Cuántas de estas características tenemos en cuenta al momento de evaluar? La función principal de la evaluación formativa es mejorar los procesos de aprendizaje. Brockhart, 1997. En la planeación se hacen explícitos los desempeños que el docente espera observar como resultado del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Recordemos, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, que identificar el nivel de desempeño le permite al docente saber cuál es el dominio de aprendizaje, entendiendo nivel de desempeño como aquel que permite al maestro identificar el avance que un estudiante ha alcanzado en un momento determinado del recorrido escolar. Los niveles de desempeño, según el Ministerio de Educación Nacional 2018, permiten considerar la progresión de las actividades para la construcción de los criterios de evaluación. Bueno, entonces sabemos que en lenguaje y matemáticas tenemos unas competencias y tenemos unos componentes. Importante tenerlo en cuenta. Tenemos también aquí una descripción genérica de los niveles de desempeño: avanzado, satisfactorio, mínimo, insuficiente, por poner un ejemplo, y entonces en cada nivel hay una descripción, ¿sí? Donde el estudiante ubicado en ese nivel muestra, por ejemplo, en avanzado, un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas para el área y el grado evaluados, entre otras. Aquí tenemos un ejemplo para lenguaje de tercer grado, el nivel satisfactorio, ¿verdad? Tiene una descripción, y entonces en lectura y en escritura, el estudiante debe mostrar cierto dominio, como por ejemplo en la lectura, en textos cortos, de estructura simple y con contenidos muy cercanos a la cotidianidad, el estudiante infiere el propósito del texto a partir de su contenido y el contexto social, por ejemplo. Y en escritura, reconoce la anomalía lexical u ortográfica en escritos cortos, de no más de 3 o 4 renglones y sencillos.
por poner un ejemplo. Para matemática también tenemos unos desempeños que se evalúan para tercer grado. Por ejemplo, en comunicación, representación y modelación, el estudiante asigna un código numérico a un objeto y lo expresa de manera textual y simbólica. Sería un desempeño mínimo para matemáticas de tercer grado en la competencia comunicación. Bueno, para la valoración y el cierre de este video que he compartido con ustedes, a partir de los contenidos vistos y del trabajo realizado, nos hacemos una pregunta. ¿Qué acciones debe desarrollar el tutor con los docentes para mejorar la práctica pedagógica? Y segundo, ¿cómo realizar una buena observación de la práctica pedagógica en la modalidad virtual o híbrida? Vamos a pensar estas dos preguntas y en el próximo encuentro nos vamos a sentar para socializar las respuestas. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que estos contenidos hayan sido de provecho para ustedes y que podamos compartir la experiencia. Muchísimas gracias.